Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta emisión de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción especial de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Hoy revisaremos cómo avanza la vacunación en el mundo, cuáles grupos hoy por hoy están ya quedando inmunizados, cuáles países también van rezagados en cuanto a esta encomienda que es precisamente la de vacunar casi a la totalidad de la población. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presentará un recorrido por algunos países que ya han vacunado a su población adolescente y algunos que ya están protegiendo incluso a los más pequeños. También hablaremos de América Latina y su plan para comprar vacunas. Están lanzando un plan especial para la adquisición de biológicos, y también le estaremos informando que la farmacéutica Pfizer ha dicho que su vacuna anti-COVID para niños de 5 a 11 años es efectiva. Podría incrementarse la producción de vacunas anti-COVID en Latinoamérica para hacer frente también a la pandemia en esta región. Así que mucha información a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Elizabeth Ortiz para conocer detalles de este programa especial para la adquisición de vacunas anti-COVID en América Latina. Hay países que sí tienen las vacunas anti-COVID, pero no todos quieren recibirlas, mientras que hay naciones con alta demanda, pero que no han podido acceder al biológico para proteger a las personas. Por eso, en la recta final del segundo año marcado por la COVID-19, los 33 integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC lanzaron el Plan de Autosuficiencia en Salud para la región. La Comisión Económica de América Latina, CEPAL, reunió un grupo de expertos de la región para que desarrollara una guía y recomendara estrategias en el corto, mediano y largo plazo e identificar actores e instituciones estratégicos que fomentan la autosuficiencia en el terreno de la salud. El plan consiste en fortalecer la compra conjunta internacional de vacunas y medicamentos esenciales, crear consorcios para el desarrollo y la producción de vacunas, implementar una plataforma regional de ensayos clínicos, aprovechar las flexibilidades normativas para acceder a la propiedad intelectual y fortalecer los sistemas de salud primarios para el acceso universal a vacunas y su distribución equitativa. Para ello se trazaron 3 objetivos específicos: asegurar un mercado estable de gran escala, dar señales claras y de seguridad a empresas para invertir, así como incentivar la investigación de proyectos innovadores y apoyar la producción local, informó Elizabeth Ortiz. En Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud, está nuestra compañera Verónica López, corresponsal de la agencia EFE, y nos presenta el más reciente informe de este organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19, avanza por todo el planeta con más de 228 millones de casos confirmados. De ellos, alrededor de 4,7 millones han fallecido. Por regiones, América contabiliza 88 millones de contagios, Europa 68 y el sudeste de Asia 42. En cuanto a la vacunación, se han administrado en el mundo más de 5.700 millones de dosis. La situación ha mejorado en la India, que ha anunciado que reanudará a partir de octubre las exportaciones de vacunas. Tuvo que suspenderlas hace medio año debido al aumento de las infecciones en el país. La paralización de las exportaciones indias fue un duro golpe para el proyecto con el que la Organización Mundial de la Salud quiere distribuir dosis de forma equitativa. El país asiático es uno de los principales fabricantes. La propia OMS llamó a principios de septiembre a la India a reanudar las exportaciones y expertos de la organización reconocieron que el programa no podrá entregar este año los 2.000 millones de dosis que había previsto y solo dispondrá de 1.400 millones.
La escasez de vacunas ha afectado sobre todo a otros países de Asia Meridional y también de África, así como a las naciones más pobres que contaban con la plataforma COVAX para abastecerse. México, que impulsó este fondo de acceso global para vacunas, se ha quejado de su funcionamiento. Precompró más de 50 millones de unidades y solo ha recibido 4,3 millones. Mientras, la vacunación continúa a distinto ritmo según territorios. Japón ha anunciado que empezará a administrar una tercera dosis a partir de 2022. Lo hará una vez transcurridos 8 meses desde la segunda. Está previsto que la reciba en primer lugar el personal médico, seguido de los mayores de 65 años y el resto de la población general. La batalla contra el coronavirus ofrece cada día un capítulo nuevo con derrotas y victorias. Estados Unidos ha anunciado que a partir de noviembre dejará entrar en el país a viajeros internacionales vacunados. Incluye a los de la Unión Europea, Brasil, Reino Unido y China. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Verónica, por este informe. Y mire, se lo comentábamos también ya, la Organización Mundial de la Salud está nombrando como su embajador a Gordon Brown para atraer recursos en la adquisición de vacunas anti-COVID. El ex primer ministro del Reino Unido, Gordon Brown, será el embajador de la Organización Mundial de la Salud para el financiamiento del sector. En esta función va a apoyar a la OMS a crear conciencia a nivel internacional sobre la gran necesidad de una financiación sanitaria mundial sostenida, en particular de los países del G20 y del G7. Gordon se dijo dispuesto para recaudar los fondos que garanticen el acceso a la salud. La tarea inmediata es trabajar en conjunto para financiar las vacunas a nivel mundial y proteger a los países más pobres de los terribles efectos de la COVID-19 y otras enfermedades. Por otro lado, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció a Brown como un campeón por impulsar a las principales economías del mundo para proteger la salud y prevenir futuros brotes de enfermedades. A Brown se le atribuye ampliamente la prevención de una segunda Gran Depresión a través de su dirección de la cumbre del G20 en Londres de 2009. Movilizó a líderes mundiales para que comprometieran 1.1 billones de dólares adicionales para restaurar el crédito, el crecimiento y el empleo para ayudar a la economía mundial a superar la crisis financiera mundial. Más recientemente, Brown ha pedido a las naciones ricas y al sector privado que garanticen la distribución equitativa de las vacunas COVID-19, abogando por un esfuerzo mundial concertado para salvar vidas y poner fin a la pandemia, así como restaurar los medios de vida en todo el mundo, informó Elizabeth Ortiz. Cada vez son más los países que están inmunizando a su población infantil, la población más jóvenes. Viajamos ahora a Camboya, donde ha iniciado la inmunización para niños de 6 a 11 años de edad. Camboya inició la campaña de vacunación contra la COVID-19 para niños de entre 6 y 11 años de edad, con el objetivo de acelerar la vuelta a la escuela presencial, en uno de los países donde más avanzadas van las inmunizaciones. El primer ministro del país, Hun Sen, inauguró el pasado viernes la campaña para niños de esa franja de edad. En apenas 2 días, más de 276.000 menores de entre 6 y 11 años recibieron la primera dosis de la farmacéutica china Sinovac, sobre una población de casi 2 millones de niños para quienes la vacuna no será por el momento obligatoria. Camboya se suma así a países como China, Cuba, Emiratos Árabes y El Salvador, entre otros, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud todavía no ha dado el visto bueno a la vacunación en esa franja de edad y recomienda finalizar primero el proceso en la población adulta. El país es uno de los que más rápido están vacunando a su población en Asia y ha superado el 71% de vacunados con una dosis, mientras que más del 61% ha recibido la pauta completa. La vacunación comenzó en Camboya el pasado 10 de febrero para adultos y fue ampliada para adolescentes de 12 a 17 años el pasado agosto, cuando también comenzó la inoculación de una tercera dosis para algunos ciudadanos. Bueno, pues así la inmunización en los más pequeños. Hay que recordar que incluso países como Cuba están inmunizando a población todavía más pequeña, arriba de los 2 años, es donde ya se está suministrando la vacuna anti-COVID, en este caso la que se creó y se fabrica en Cuba. Vamos ahora con nuestra compañera Rocío López Fonseca para que nos muestre este recorrido por algunos países que ya están vacunando precisamente a su población adolescente e infantil. En el mundo, la vacunación contra COVID se ha enfocado sobre todo en los adultos mayores, ya que desde el inicio de la pandemia los más afectados eran los mayores de 60 años. Sin embargo, debido a las variantes del SARS-CoV-2,
poco a poco se ha visto afectadas más personas jóvenes. Por esta razón, la vacunación se enfocó en los mayores, pero de unos meses a la fecha, esto ha ido cambiando y cada vez más países están inmunizando a su población más joven. Países de Europa y América comenzaron a vacunar a sus niños, luego de que algunos fabricantes de vacunas confirmaron que son seguras para los menores. La farmacéutica Pfizer probó su vacuna con éxito en menores a partir de los 12 años y las dos vacunas chinas, Sinovac y Sinopharm, se aprobaron para mayores de 3. Reino Unido recomendó que los chicos de entre 12 y 15 años reciban la vacuna Pfizer. Estados Unidos y Canadá vacunan a sus niños a partir de los 12 años. China aprobó la inoculación de niños a partir de los 3 años en junio pasado con las vacunas de Sinovac y Sinopharm, convirtiéndose así en el primer país en permitir la vacunación de un grupo de edad tan joven, seguido por Emiratos Árabes Unidos, que en agosto también empezó a vacunar a niños desde los 3 años. Otros países que han vacunado a adolescentes de 12 a 17 años son Cuba, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay y Chile. En México, niños de la frontera fueron vacunados en Estados Unidos ante la negativa del gobierno de México de inocular a estos adolescentes, informó Rocío López Fonseca. Mientras tanto, la noticia que le ha dado la vuelta al mundo en las últimas horas tiene que ver con este anuncio que han hecho los laboratorios Pfizer en BioNTech sobre su vacuna para niños de entre 5 y 11 años de edad. La vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus es segura para los niños de 5 a 11 años. Eso indican los resultados de un estudio anunciados el lunes por ambos laboratorios. Según las compañías, los inmunizantes administrados a esta población contienen un tercio de la dosis aplicada a colectivos de mayor edad, pero generan una reacción comparable a la observada en los pacientes de entre 16 y 25 años. Se trata de los primeros datos clínicos para este grupo de edad. Son resultados parciales de un estudio realizado a 4.500 niños de entre 6 meses y 11 años en Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España. Las dos empresas esperan publicar en el cuarto trimestre los resultados de la franja entre 2 y 5 años y de 6 meses a 2 años, que recibieron dosis aún menores. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con más información. América Latina trabaja para aumentar la producción de vacunas anti-COVID en este continente. En los países de América Latina hay distintas vacunas anti-COVID en desarrollo para incrementar la capacidad de respuesta en la región frente a la pandemia. Tras la colaboración entre Argentina y México, ya se comenzaron a distribuir las vacunas desarrolladas por AstraZeneca y la Universidad de Oxford en la región. Además está el desarrollo de las vacunas cubanas Soberana 1, Mambisa, Pasteur y Pancorona. Otras iniciativas están en curso para la investigación y desarrollo de vacunas en México, como es el caso del biológico llamado Patria. En Argentina se desarrolla además la vacuna Arvax Cecilia Grierson, mientras que en Chile es impulsado el biológico Pedcovax y en Brasil Butanvac. El pasado fin de semana los países integrantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, hicieron un llamado para democratizar la producción y eliminar los obstáculos que dificultan el acceso justo y equitativo a las vacunas contra COVID-19. Por eso se comprometieron a incrementar la cooperación internacional y la solidaridad con el fin de fortalecer las capacidades para producir y distribuir las vacunas, así como proveer de medicamentos para la salud en América Latina y el Caribe, informó Elizabeth Ortiz. Vamos ahora con nuestro compañero Anxo Lamela, él es corresponsal de la agencia EFE en Dinamarca. ¿Qué está pasando en Dinamarca? Cuéntanos, Anxo, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Dinamarca ha sido el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones impulsadas por la pandemia de coronavirus. Desde hace 2 semanas, la sociedad danesa ha recuperado la normalidad, después de mantener controlada la epidemia desde la pasada primavera, con niveles de hospitalización moderados y baja mortalidad.
El gobierno danés ya había eliminado en junio las mascarillas de espacios interiores, en exteriores nunca fueron obligatorias, y a principios de este mes reabrió las discotecas y permitió los grandes eventos en espacios interiores. El pasado día 10 se quitaron las últimas restricciones, vinculadas a la presentación de un pasaporte COVID para acceder a algunos establecimientos. La buena situación epidémica y el alto número de población vacunada han sido los argumentos esgrimidos por las autoridades que impulsaron hace un año una estrategia basada en test masivos y gratuitos en la población, rastreo y secuenciación de pruebas. El 73,9% de la población total de Dinamarca, unos 5,7 millones, ha completado la pauta de vacunación y el 75,8% la ha comenzado. La incidencia de nuevos casos en los últimos 14 días es de 133,72 por 100.000 habitantes. El número de muertos asciende a 2.628, con una tasa de 45,15 por 100.000, una de las más bajas de Europa. Reportó desde Dinamarca para el programa Coronavirus la Pandemia, Anxo Lamela. Muchas gracias, Anxo, por esta información. Y mira, Italia comienza a administrar una tercera dosis contra el coronavirus en pacientes de mayor riesgo. Italia comienza a administrar una tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo hará de momento con pacientes con inmunodeficiencia y otros grupos de riesgo, como puedan ser aquellos que han recibido un trasplante o aquellos que tengan cáncer. En total, se estima que recibirán el tercer pinchazo cerca de 3 millones de italianos. En Reino Unido también arranca la tercera ronda de vacunación para mayores de 50 años y personas vulnerables. En Francia, mientras tanto, continúa el debate sobre el siempre controvertido pase sanitario, necesario para acceder a un sinfín de espacios. Desde el Gobierno ya han confirmado estar preparando una nueva ley que permita ampliar la obligatoriedad de presentar el pase más allá del 15 de noviembre, la fecha inicialmente prevista como límite para esta imposición. Todo ello mientras los diferentes laboratorios siguen trabajando y sacando nuevas conclusiones sobre sus vacunas. Pfizer ya ha confirmado que la suya es eficaz y segura para niños de entre 5 a 11 años, a la vez que trabaja en un estudio sobre el grupo que va de los 2 a los 5 años. Un nuevo debate está servido. Se lo comentábamos ya, la farmacéutica Pfizer ha dado buenos resultados, dice, en su vacuna anti-COVID para niños de 5 a 11 años. Ante los buenos resultados de sus ensayos clínicos en niños de la vacuna anti-COVID, la farmacéutica Pfizer solicitará permiso de emergencia en Estados Unidos y Europa para poder inmunizar a los infantes de 5 a 11 años de edad. Este biológico provoca una respuesta inmune tan potente en las niñas y niños de 5 a 11 años como en adultos jóvenes, pese a utilizar una dosis 3 veces más baja, según los primeros resultados de un ensayo clínico en población infantil anunciados por la compañía. El ensayo clínico en el que participan hospitales españoles ha comprobado que el riesgo de efectos secundarios no es mayor en niños que en adultos. Pfizer y BioNTech tienen previsto presentar los datos del ensayo clínico a la Agencia Europea de Medicamentos y a la FDA para solicitar que se apruebe la vacuna en el grupo de edad de 5 a 11 años. De aceptarse la solicitud, sería la primera vacuna aprobada para la población de alumnos de primaria. La vacuna de Pfizer-BioNTech, al igual que la de Moderna, está aprobada actualmente solo para mayores de 12 años. En el ensayo clínico se analizaron datos de más de 2.200 menores de entre 5 y 11 años que han recibido 2 dosis de 10 microgramos de la vacuna de ARN mensajero, frente a los 30 microgramos que reciben los adolescentes y los adultos. Las 2 dosis se han administrado con 3 semanas de diferencia, repitiendo el mismo patrón que han ensayado Pfizer y BioNTech para todas las edades. El nivel medio de anticuerpos neutralizantes registrado en los niños y niñas vacunados ha sido similar al nivel registrado en un ensayo clínico anterior en el grupo de edad de 16 a 25 años. En cuanto a los efectos secundarios, señala la farmacéutica que han sido leves, muy similares a los que presentan los adolescentes y jóvenes como dolor en el sitio de la aplicación, dolor de cabeza y malestar, pero solo por algunas horas. Existe otro ensayo en curso en más de 90 hospitales de Estados Unidos, Finlandia, Polonia y España, en donde participan 4.500 niños y niñas de entre 6 meses y 11 años. Los resultados anunciados ahora corresponden al grupo de 5 a 11 años que ha recibido la dosis de 10 microgramos, mientras que los menores de 5 años reciben dosis de 3 microgramos. Pfizer podría anunciar los resultados de los grupos de edad de 6 a 24 meses y de 2 a 5 años en los últimos meses del año, informó
Rocío López Fonseca. Y en otra información, Estados Unidos abrirá sus fronteras a los europeos vacunados en noviembre. Los ciudadanos de la Unión Europea y del Reino Unido vacunados contra la COVID-19 podrán entrar de nuevo en Estados Unidos a partir del próximo mes de noviembre. El gobierno de Washington ha anunciado la medida este lunes, especificando que los viajeros tendrán que mostrar una prueba de que han completado la pauta de vacunación. También deberán presentar un test negativo realizado antes del viaje. Las restricciones de viaje vigentes desde marzo del año pasado han sido muy criticadas por los socios europeos, donde el porcentaje de población vacunada es mayor que el de Estados Unidos. Bueno, pues esta reapertura de fronteras solamente para algunos grupos, algunas nacionalidades, particularmente Europa, siempre y cuando se presente esta cartilla de vacunación. Por lo pronto hay que decir que debido también a este conflicto que se ha agudizado en la frontera entre México y Estados Unidos, todavía permanece cerrada esta frontera. Se hacen algunas excepciones, pero hay que recordar que a raíz de la pandemia, Estados Unidos cerró su frontera sur, esta que colinda con México. Y por orden del Papa Francisco, todos los trabajadores y visitantes de la Ciudad del Vaticano o de los lugares de jurisdicción de la Santa Sede serán obligados a presentar un certificado sanitario de COVID-19 desde el 1 de octubre, pero quedarán exentos los fieles que acudan a ceremonias litúrgicas sin especificar si se incluyen también las audiencias o los ángelus en la Plaza de San Pedro. Se trata, al igual que en Italia, del llamado certificado verde que acredita la vacunación contra el SARS-CoV-2, la recuperación del SARS-CoV-2 o una prueba molecular o antigénica rápida con un resultado negativo para el virus realizada en las últimas 48 horas. En la ordenanza no se especifica si habrá sanciones para los trabajadores que no tengan el certificado. También se indica que se hace una excepción para los que participan en las celebraciones litúrgicas durante el tiempo estrictamente necesario para la realización del rito, sin perjuicio de las normas sanitarias sobre la distancia, sobre el uso de equipos de protección personal y la adopción de normas de higiene específicas. Por tanto, se desconoce aún si los varios miles de fieles que participan en las audiencias generales en el aula Pablo VI cada miércoles con la presencia de Francisco tendrán que presentar o no el pasaporte sanitario, al igual que si se controlará el acceso a la Plaza de San Pedro. Vamos a Cuba, donde también están avanzando de manera interesante en la inmunización de su población. Por lo pronto se reabrirán las escuelas de manera presencial para el curso 2023-2024, en el que esperan que todos los niños sean vacunados contra el coronavirus mediante una campaña muy intensa de inmunización. Esta vacunación pediátrica es la primera de este tipo en el mundo y lo hará con las fórmulas propias Abdalá, Soberana 2 y Soberana Plus, desarrolladas en la isla, que aún no están reconocidas, por cierto, por la Organización Mundial de la Salud. Las vacunas cubanas se basan en tecnología de proteínas recombinantes, la misma que utiliza Novavax en Estados Unidos y Sanofi de Francia, que también están a la espera de la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. El actual periodo lectivo 2020-2021 se reanudó a la víspera en todo el país bajo las condiciones de clase por televisión y a distancia, tras interrumpirse en abril del 2020, cuando confirmaron el primer caso positivo del virus SARS-CoV-2. Así que por lo pronto, Cuba se prepara entonces para la reapertura de sus escuelas, en el que se espera precisamente que todos los niños estén vacunados mediante esta campaña que iniciaron, por cierto, hace algunos meses y que ha llamado mucho la atención el modelo de inmunización que ha seguido Cuba, porque si bien es verdad que ha dado preferencia también a sus adultos mayores y al sector salud, lo cierto también es que ha vacunado de manera intensa también al otro extremo de la población, que son los niños más pequeños. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos con mucho más.
América Latina no cumplirá su objetivo de inmunizar al 80% de su población hacia finales de este año, es lo que dice la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, criticó la falta de solidaridad internacional y el poco apoyo de los países desarrollados al mecanismo COVAX, cuyo propósito es la distribución equitativa de las vacunas contra el COVID-19. Asimismo, cuestionó que a pesar de la participación de la región en los ensayos clínicos de laboratorios internacionales, eso no se reflejó en su acceso a las vacunas, y como prueba, refirió que Latinoamérica y el Caribe no alcanzará a inmunizar al 80% de su población este año. Bárcena lamentó, pese a que las grandes empresas farmacéuticas son líderes del cambio tecnológico, en la región solo representan el 8% del sector. Más aún, detalló que la participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones mundiales de productos farmacéuticos fue de apenas el 0.7% en 2020, mientras que el 87% de las importaciones de medicamentos provino fuera de la región. Por ello, dijo que urge una coordinación estratégica entre los sectores de salud, economía, industria y finanzas en la región. Además, es necesaria una visión regional que garantice mayor autonomía productiva y acceso universal a las vacunas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias, Elizabeth, por esta información. Damos la bienvenida en esta mesa de trabajo al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Qué gusto saludarte, Belén. Buen día. Igualmente, doctor, pues ya escuchamos varias de las piezas informativas que nuestros compañeros, tanto corresponsales como reporteros, nos han presentado sobre diferentes partes del mundo, doctor, cómo cada uno ha ido avanzando de manera distinta. Veíamos, por ejemplo, estas imágenes muy tiernas, que seguramente para los niños no lo son tanto, pero de cómo en Camboya ya están inmunizando a los más pequeñitos. Hemos visto imágenes muy similares en Cuba, doctor. Esta población que hoy pareciera ser la población objetivo, al menos para los próximos meses, doctor. Sí, indudablemente, Belén, por la petición, análisis que ha hecho la UNICEF respecto de la necesidad de regresar a actividades presenciales en las escuelas, en educación básica. La UNICEF pues ha considerado, como seguramente muchos otros organismos, que ante tantos meses de restricción de actividades presenciales en las escuelas, pues está afectando muchísimo la educación, y no solo en su parte instructiva de los conceptos académicos, etcétera, que van aprendiendo los niños, adolescentes, jóvenes y a todos los niveles, sino lo relativo a esa parte tan importante de la formación, que es la convivencia, las relaciones humanas, que de alguna manera dan al lugar el poder desarrollar esos principios básicos, fundamentales de una formación integral en valores, y esa parte que entonces ha quedado en el alto rezago con motivo de la pandemia de COVID-19, la UNICEF dice: reactivemos lo más pronto posible esta actividad escolar presencial, con seguridad, sin poner en riesgo, pero sí implementando protocolos, etcétera. Y dentro de este perfil de estrategias, indudablemente está la inmunización, por lo menos en los niños o jóvenes de los 12 años en delante. Pero tienes toda la razón, hay algunos lugares en donde empezamos a ver inmunización en niños menores, por ejemplo de 5 años en delante, con algunos biológicos que no estamos plenamente seguros si ya tienen todo un perfil de investigación con resultados sólidos, que hayan sido finalmente avalados y autorizados por agencias regulatorias, por lo menos de los países correspondientes. Y efectivamente veíamos el caso de vacunación con la vacuna Soberana o con la vacuna Abdala de Cuba,
que ha incluido ya algunas poblaciones infantiles y no solamente en el propio país, Cuba, sino también en algunas otras regiones en el mundo, en algunos otros países en el mundo, que no sabemos si son parte de ensayos clínicos que estén llevando a cabo ya en este grupo poblacional o si están siendo ya vacunas después de ensayos clínicos. Y también no perdamos de vista que sí hay ensayos clínicos con otras vacunas, como la vacuna de Pfizer en población infantil de entre 5 y 11 años de edad, que seguramente vamos a ver en las publicaciones científicas en las próximas semanas o en los próximos meses, ¿no? Claro, doctor. Y sobre todo porque también hoy en un día muy particular donde Pfizer en BioNTech han anunciado que los resultados de las pruebas que hicieron en la población de 5 a 11 años de su vacuna ha dado buenos resultados, incluso sí, dicen con muy buen nivel de inmunización, doctor, para los pequeñitos. Desde semanas previas habían venido anunciando resultados preliminares y lo habíamos comentado en este mismo espacio, Belén, que esos resultados preliminares orientaban mucho a altos niveles de eficacia, incluso, Belén, niveles de eficacia cercanos al 100% en poblaciones más de jovencitos de entre 12 y 18 y también en niños de 5 a 11 años de edad, que son porcentajes de eficacia mayores a los vistos en población adulta. En población adulta la eficacia de Pfizer está en alrededor del 94%, lo hemos platicado en esta mesa de trabajo. Y bueno, todo parece indicar que los niveles de eficacia en estos pequeñitos va a ser más alta que en los adultos y que los niveles de seguridad son tan altos como los observados en la población adulta. ¿Y esto qué significa? Que al parecer el número de eventos adversos graves no va a ser mayor a un evento adverso grave por cada 300,000 aplicaciones de la dosis. Más o menos, en esa proporción. Doctor, me llamaba mucho la atención también esto que comentaban los propios laboratorios, porque no han observado mayor reacción en los niños que aquellas que son muy habituales en la vacunación de los niños, algo de fiebre quizá, exacto, algo de incomodidad, que son reacciones leves y pasajeras, evidentemente, pero que son muy similares a la que presentan con cualquier otra vacuna. Exactamente, Belén. Y mira, con cualquier otra vacuna, la proporción de eventos adversos graves en la población infantil está en el orden de un evento adverso grave por cada 800,000 aplicaciones. Pareciera un poquito más alta con respecto a la vacuna de COVID-19, al menos en los ensayos clínicos, porque sería una en cada 300,000, pero de igual forma parecen muy bajos los eventos adversos graves que se presentarían en esta población y que evidentemente cargarán la balanza hacia el beneficio de tener una vacunación o un esquema de vacunación en esta población en estos momentos en que se está regresando a la presencialidad en las escuelas, en el nivel básico en todo el mundo. Claro, doctor. Y en un contexto también, hay que decirlo, donde hay padres de familia, no pocos, que han estado casi exigiendo a las autoridades que se inmunice, sobre todo aquella población infantil con comorbilidades, con alguna afección, niños que han sido trasplantados, niños que padecen cáncer, la diabetes, doctor, infantil, que lamentablemente cada vez es más frecuente entre los jovencitos, entre los niños. Y este grupo vulnerable infantil que está pidiendo, al menos por los padres, que se les inmunice, me parece también que esta noticia que ha dado a conocer Pfizer es muy positiva, porque si bien es verdad, hay países donde todavía no se está inmunizando a los niños, pues hay opciones en donde sí se puede llevar a los niños a vacunar, que es el caso de México, doctor. Para ser realistas, mucha población mexicana fue a vacunarse a Estados Unidos. Así es, ese fenómeno ocurrió.
Incluso la estimación fue de que aproximadamente 2,000 jovencitos de 12 años en delante fueron llevados a vacunación a los Estados Unidos, aprovechando que Estados Unidos ya había iniciado vacunación en estos grupos de edad. Me parece que es una cifra muy conservadora, me parece que es mucho mayor. No tengo más elementos que simplemente una estimación hacia grandes rasgos, porque lo vimos en muchos escenarios, muchas personas que estaban buscando esa oportunidad de irse la familia a vacunar cuando todavía el grupo de edad no alcanzaba a la vacunación en México, y muchas personas fueron a vacunarse a los Estados Unidos. Claro. Muchas personas, incluyendo estos jovencitos de 12 años en delante. Así es, porque como usted bien lo dice, doctor, Estados Unidos inició con la vacunación de los niños de 12 y más años hace ya varias semanas. Con este anuncio que hace Pfizer en BioNTech, se abre aún más el espectro, es decir, que a partir de los 5 años podrán ser inmunizados particularmente con esta vacuna, que es la que ya ha sido probada, y entonces sí que, bueno, las oportunidades, sobre todo para los niños vulnerables, son mayores, doctor. Claro, yo creo que incluso por ahí estaría la prioridad del esquema de vacunación, como en su momento lo fue en el caso de los adultos. La prioridad estuvo en el grupo de mayor riesgo de letalidad, que fue el de mayores de 60 años de edad, y de ahí, por década de la vida, hacia abajo, hasta estar en estos momentos en mayores de 18 años de edad, pero indudablemente que consideración especial se requiere para esos casos en donde hay, como tú bien lo señalas, una enfermedad crónica inmunosupresora, como el caso de un trasplante de órganos y tejidos, como el caso de VIH, como el caso de diabetes mellitus, como el caso de una enfermedad cardiovascular. Hay que recordar que las enfermedades cardiovasculares congénitas en los niños representan un muy alto riesgo de COVID grave en esta población, en este grupo de edad. Recordemos que el COVID puede generar algo que se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico, en una modalidad similar a la enfermedad de Kawasaki, esto en los pequeñitos de 5 años de edad aproximadamente, en donde los vasos sanguíneos pueden sufrir mucha inflamación. Esos vasos sanguíneos incluyen a las arterias coronarias del corazón, y estos pequeños se pueden comportar con mucha gravedad, parecido a lo que ocurre con la enfermedad de Kawasaki, que por cierto, a partir de el COVID-19, ahora se tiene como más sólida la hipótesis de que la enfermedad de Kawasaki, que fue descrita hace 6 décadas precisamente por un investigador médico japonés, Kawasaki, y por eso el nombre de la enfermedad, puede estar causada por una infección viral que podría incluso ser un coronavirus, no de los actuales, sino un coronavirus antiguo de los iniciales, y que eventualmente puede causar esta enfermedad de Kawasaki en algunos niños susceptibles, ¿no? Ay, bueno, doctor, de ahí la importancia. Sí, de indudablemente. Inmunizar a los más pequeños. De inmunizar, ¿no?, a los pequeños que tienen factores de riesgo. Vamos a hacer una pausa, doctor. Con todo gusto, regresamos, Belén. Tenemos más de este tema. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia, y en octubre el gobierno hindú reanudará las exportaciones de vacunas anti-COVID-19. Usted recordará que fue realmente pues toda una crisis lo que se generó en India,
por el alto número de contagios que vivieron hace apenas algunas semanas, el número de muerte también debido a la llegada de la variante Delta. Esto hizo que India prácticamente decidiera dejar toda la producción de vacunas, que hay que decirlo, es un país con alta producción de vacunas, en su país para tratar de paliar esta crisis. Debido a que ya la están superando, reanudarán la exportación de vacunas. Anuncia el gobierno hindú que reanudará las exportaciones de vacunas COVID-19 en el trimestre de octubre. Sobre todo, darán prioridad a la plataforma mundial de intercambio de vacunas COVAX y a sus países vecinos a medida que aumenten los suministros. La India es el mayor fabricante mundial de vacunas y detuvo las exportaciones de inyecciones contra la COVID-19 en abril para concentrarse en inocular a su propia población a medida que aumentaban las infecciones. Desde entonces, la producción mensual de vacunas del país se ha duplicado y se espera que el próximo mes se cuente con más de 300 millones de dosis, y aclara el gobierno hindú que solo se exportarán los suministros excedentes. La producción total podría superar los 1.000 millones en los últimos 3 meses del año, ya que es probable que se aprueben nuevas vacunas. India pretende vacunar a sus 944 millones de adultos antes de diciembre y hasta ahora ha administrado al menos una dosis al 64% de ellos y 2 dosis al 22%, informó Rocío López Fonseca. Bueno, doctor, recordábamos esta crisis que vivió India y también lo decíamos, la importancia de este país en la producción de vacunas, doctor. Sí, Belén. Ha sido sorprendente el desarrollo de vacunación en la India, un país, pues el segundo país más poblado del mundo, después de China. Un país que además de haber tenido encima esa grave crisis de febrero, casi hasta hace un mes aproximadamente, con la cantidad de pacientes infectados cada día y el número de fallecimientos, y además teniendo encima la variante Delta como principal agente infeccioso etiológico de la enfermedad durante todos estos meses, pues es sorprendente el avance que lleva en cuanto a vacunación, y que veíamos en esta cápsula de Rocío López, en donde nos habla de más del 60% ya de la población habiendo recibido al menos una dosis de la vacuna. Ahí, Belén, tanto la India tiene algunas vacunas en desarrollo, como también ha tenido colaboración con AstraZeneca para el desarrollo de biológico y aplicación de biológico a su propia población. Y eso es muy interesante porque pues nos habla de la capacidad que tienen algunos países que han sorprendido mucho en cuanto a sus avances biotecnológicos. Pensar en un país como la India que tiene contrastes, ¿no? El contraste de grupos de población que viven en situaciones de extrema pobreza, pero también un desarrollo biotecnológico interesante el que tiene la India. La India se ha convertido en una potencia en cuanto al desarrollo de fármacos y de productos biotecnológicos que han exportado a todo el mundo, y se piensa que en los meses futuros la India va a ser uno de los principales exportadores de vacunas a muchas partes del mundo. Y como usted lo decía también de medicamentos, al grado, doctor, que le han llamado a la India la gran farmacia del mundo, ni más ni menos. Así que es una industria que está valorada en aproximadamente 36 mil millones de dólares. Yo creo que mucho más, 36 mil millones de dólares me parece poco. Claro. Esto de acuerdo a 2019, los medicamentos genéricos con una participación de mercado del 71% forman el segmento más grande de su producción. Es que eso es solamente de fármacos genéricos. Exacto. Pero no perdamos de vista que la industria farmacéutica tiene también todo el apartado de fármacos originales, y además de esto, toda la parte biotecnológica que corresponde a vacunas, a interferones, a anticuerpos monoclonales, etcétera, que también ha sido todo un segmento de desarrollo
la parte biotecnológica en la India. Perdón, doctor, 1.400 plantas farmacéuticas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Es que las cifras son... 400 plantas. No tenía ese dato claro, pero no me extraña, porque Belén, ahora muchos países, como el caso de países de América Latina, y México no es la excepción, reciben fármacos de la India, reciben sales para procesar productos farmacéuticos genéricos que provienen de la India. No, la India tiene en ese apartado, hay muchas otras vetas de desarrollo económico de la India, pero en ese apartado se han convertido en una potencia, la del desarrollo de medicamentos y también la de la producción de medicamentos a través de sales genéricas. Claro. Un último dato, doctor. Abastecen más del 60% de la demanda mundial de vacunas. Es impresionante. Así es. Cifras, ¿no? Así es. Y bueno, tienen un apartado de procesamiento y manufactura, pero también tienen un apartado muy interesante de desarrollo biotecnológico de origen, a través de la investigación científica de nuevas sales, de nuevas moléculas y la innovación y la investigación clínica de nuevas sales para su futura distribución a nivel mundial. O sea, una parte sí es manufactura de sales ya conocidas, de medicamentos genéricos, pero otra sí es el desarrollo original de nuevas sales. Medicamentos. Perdón, doctor, por el desviarnos un poquito del tema. Regresamos a lo que hoy nos ocupa. ¿Cómo vamos con las vacunaciones en el mundo, doctor? Ya hablábamos de este sector poblacional infantil. En general, ¿cómo vamos, doctor? Bueno, el mundo tiene alrededor de 8,000 millones de personas, Belén, y cerca de 5,000 millones de dosis han sido ya aplicadas a nivel mundial. Esto no significa 5,000 millones de personas, ojalá, y así lo fuera, pero recordemos que la mayor parte de las vacunas en uso actualmente son vacunas de doble dosis para tener un esquema completo, lo cual significa que estas 5,000 millones de dosis aplicadas a nivel mundial podrían estar representando alrededor de 3,000 millones de personas en el mundo ya con inmunización completa, con un esquema completo de vacuna anti-COVID. Entonces eso representaría pues aproximadamente un 35 a 38% de la población mundial con un esquema completo, nada más, pues sí, Belén, con mucha inequidad. Hay que decirlo con esa claridad, porque mientras hay países que incluso ya han probado una tercera dosis de refuerzo, y me refiero al caso específico de Israel, en donde participaron más de 1 millón de personas en el ensayo clínico de Pfizer para tercera dosis, particularmente adultos mayores de 60 años de edad. Si mal no recuerdo, el grupo participante fue de 1.130.000 personas aproximadamente. Hay otros países que no han alcanzado ni siquiera un 20% de su población con una sola dosis de la vacuna. Entonces, pues repito lo que muchas veces hemos aquí comentado, Belén, la importancia de la cooperación internacional, de la colaboración, para que el avance fuera un poquito más equitativo, porque hay una frase que me gustó mucho cuando la escuché y que lamentablemente en este momento no recuerdo exactamente quién la pronunció. Creo que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, pero dice, no estamos protegidos en tanto todos estemos protegidos.
Y es cierto, podríamos en un momento dado considerar que un país que lleva cerca del 70% de su población vacunada puede sentirse con mayor tranquilidad, pero vivimos un mundo global, Belén, y para tener una mayor certeza de control de la pandemia en el futuro cercano necesitamos a más población del mundo, pero de todo el mundo, con esquemas completos de vacunación anti-COVID. Sin duda alguna, doctor, y me parece que esa es la gran lección. Hay que decir también que una vez que los esfuerzos por parte de la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud no fueron del todo efectivas para garantizar esta equidad, es verdad que ya los países, las regiones, los continentes se están poco a poco organizando, en el caso de América Latina, precisamente para garantizar que estas vacunas lleguen particularmente a este continente. Así que pues todo está por verse, doctor. Todavía nos resta un buen porcentaje de la población por inmunizar y esperemos que esto se cumpla y se cumpla pronto, doctor. Esperemos que así sea, Belén. Y también, como un comentario adicional y muy breve por los tiempos, un apartado muy grande que va a ser sin lugar a dudas todo un reto es el seguir monitoreando la eficacia de las vacunas en presencia de nuevas variantes, porque si nuevas variantes, no las actuales, pero sí futuras, pudieran tener un comportamiento de evadir la respuesta inmune generada por las vacunas, pues va a ser necesario un trabajo adicional por parte de la industria farmacéutica, por parte de universidades, por parte de la Academia Mundial, en torno a la estrategia de moléculas diferentes para asegurar una mejor inmunidad en presencia de variantes que pudieran generarse en el futuro, ¿no? Doctor, muchas gracias. De nada, como Belén. siempre, muchas gracias por su tiempo y sus conocimientos. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado.